intersticial, ¿no? Entonces, se va a dar como mayor frecuencia en el sexo femenino. La causa es totalmente desconocida, no sabemos la causa. En la clínica presenta lo que es un diagnóstico diferencial, sobre todo con el dolor pélvico crónico, como por ejemplo, en este caso, la endometriosis podría ser un diagnóstico diferencial. La enfermedad pélvica inflamatoria también es otro diagnóstico diferencial, ya que a nivel tiene un dolor intenso, a nivel que va a ser justamente suprapúbico, o hipogastrio o mesogastrio incluso. Hay trastornos urinarios, como la polaquiuria, el tenesmo, hematuria. Algo que tal vez pueda tener o orientarnos al diagnóstico, aunque no siempre se presenta, son las úlceras de forma que va a poder presentar en una fase tardía. Es por eso que el diagnóstico va a ser un poquito complicado. O sea, le haces lo que es un muro, no hay infección, y esa es una cistitis intersticial. La causa podríamos mencionar que va desde lo que es una irritación por medicamentos, alimentos, etcétera, los cuales es una orina concentrada que justamente está provocando una inflamación en lo que es la pared de la vejiga, pero no se ha descubierto, no se puede encontrar algo que pueda justamente desencadenar. Ya esa se conoce como la cistitis intersticial. El tratamiento depende mucho, si es que se encuentra algún germen que no era frecuente, podríamos hacerlo. Por eso es el tratamiento de forma específica. Es muy difícil tratar, es más sintomatológico que por una presentación de algún microorganismo. La malacoplaquia se debe a una reacción inflamatoria vesical asociada a infecciones por E. coli, por el Proteus de igual forma, donde presenta lo que son la parte de unas imaginaciones, las cuales van a ser de 3 a 4 centímetros de diámetro, de color blanquecinas, y esa justamente es la que vamos a ir viendo. Y en su corte histológico lo que se puede observar es que va a haber la presencia de células gigantes multinucleadas y algo característico de la malacoplaquia, los cuerpos de Michael. Entonces, estos cuerpos que van a estar presentes, acá podemos ver, acá igual, son justamente los cuales vamos a encontrar en la malacoplaquia. Lo que me interesa de la malacoplaquia es que se debe a afecciones por E. coli constantes, que las cuales justamente van a desencadenar reacción inflamatoria vesical, entonces por definiciones, donde en la parte macro hemos visto placas, acá están, blancas, amarillentas, y la otra es justamente a nivel microscópico los cuerpos de Michael-Gutmann y las células gigantes y multinucleadas que van a estar presentes. Bien. Otra forma de cistitis, miren, la polipoidea, se debe a una irritación de la mucosa de la vejiga en este caso, que puede deberse por cualquier agente lesivo que puede ocasionar una alteración a nivel del endotelio, provocando proyecciones polipoideas y obviamente por formaciones por el edema submucoso que se van a dar. Esa es la forma, miren cómo lo damos como si fuera un pólipo a nivel de lo que es justamente la pared de la vejiga en este caso, y se debe por una irritación de la mucosa vesical. En la causa del desencadenante más común, la utilización del catéter, la sonda Foley, los cuales justamente van a provocar por esa proyección de lo que es el endotelio. Puede confundirse, miren esta parte, se puede confundir con lo que eran los papilomas por la forma como presenta ese engrosamiento epitelial y esa forma de dar, entonces puede justamente dar, ahí dice, suele confundirse con el carcinoma auricular papilar, ¿no? Por la misma característica de la presentación histológica. Lo que hay que ver es que aquí no va a estar presente el agente del virus del papiloma humano. Aquí lo que va a estar presente o lo que nos va a orientar al diagnóstico es que el paciente ha estado sometido a, en este caso, una sonda Foley por una cirugía, por algún nivel, el cual requería eso, una intervención, etc. Otro ya, lesiones metaplásicas, vamos a ver lo que sería la cistitis granular o la cistitis quística, lesiones frecuentes, donde van a ver los nidos de Buch, que hemos visto en los granos. Igual va a estar presentándose acá, y en la granular va a haber afección de las células epiteliales centrales, que modifican el epitelio público cíclico, y se puede apreciar lo que son las células pericicuadas. En la quística son espacios llenos de líquido, este líquido va a ser transparente, revestido por un epitelio que va a estar aplanado. Pueden ser o uno solo o pueden ser dos. Los nidos de Buch son estas de acá, este de acá, los nidos de Buch. Y las lesiones quísticas que podemos observar
que van a estar justamente presentes en lo que es en este caso con contenido crónico. Muy bien, de esta forma vamos a entrar ya a lo que serían las lesiones metaclásicas, donde vamos a hablar de lo que sería la metaplasia escamosa, sobre todo por una respuesta a una lesión reemplazando el tejido de lo que va a ser la lesión en este caso, como una consecuencia de las células a nivel del riñón. Entonces lo que hay son lesiones metaclásicas por una disminución de las células tumorales renales, las cuales van a empezar a formar estas células tumorales a nivel de la vejiga, provocando ya aquí las lesiones neoplásicas, llevando justamente a avanzar a lo que es un cáncer de vejiga. E incluso el cáncer de vejiga es más frecuente que el cáncer renal, llegando a un 7% de todos los cánceres, incluso tiene un 3% de mortalidad, y el 95% de estas neoplasias van a ser justamente por la transición de hidrotelio. Recuerden que hemos hablado del revestimiento que se da y se conocemos como tumores uroteliares, y solamente el 5% va a ser mesenchymatous, el 95% son uroteliares. Ya los tumores las conocemos, los papilomas que se van a formar, carcinoma mixto, adenocarcinoma, lo mismo que hemos ido viendo y esto vamos a repetir constantemente. Entonces, los tumores uroteliares transicionales, el papiloma, el plano, el invasivo, lo que hace el papiloma después de lo que es el plano invasivo o el situ, etc. Y luego tenemos a los carcinomas, el adenocarcinoma, carcinoma microcítico y los sarcomas que justamente van a estar. ¿Cuáles son esos tumores mesenquimales? El benigno a nivel de la musculatura lisa y el benigno. Y el maligno, sobre todo en los lactantes e infantes, el rhabdomyosarcoma embrionario va a ser el más frecuente. Ya hemos visto lo que eran estas lesiones a nivel de lo que era la parte del riñón, igual hemos visto lo que era la parte de la uretra, en este caso, o los uréteres, perdón, y podemos ver que igual se continúa. Como esta lesión se presentaba a nivel de lo que era la parte de los riñones, también se presentaba en lo que era los uréteres, también se va a presentar en lo que es la vejiga, un poco más frecuente incluso, por eso menciono más frecuente. ¿A qué se debe? El agente. ¿El agente cómo se transmite? Por contacto sexual. Entonces por ahí va a empezar a diseminar por lo que serían los genitales externos, llegando hasta la vejiga con mayor frecuencia, más que los riñones llegan justamente a este nivel, donde podemos ver que el más frecuente es el carcinoma papilar, a partir de la hiperplasia papilar uroteliana. Y el que se considera con alto grado de malignidad es justamente el carcinoma plano no invasivo. Sí. Muy bien, seguimos. Esos papilomas no solamente va a estar presente para lo que es la mujer, igual para lo que es el varón. Ya vamos a llegar a lo que son genitales. Vamos a ver que hay agentes, en sí son varios, hay varios subtipos, los cuales justamente vamos a poder ver que tienen mayor factor de riesgo hacia lo que es una neoplasia maligna, y hay otros que solamente hacen crecer lo que son lesiones benignas, y eso es lo que vamos a ir viendo. El papiloma entonces es una lesión benigna. El tamaño puede variar, por lo general son menores de 100 centímetros. Y miren cómo toda la luz de la vejiga, en este caso, miren cómo se va obstruyendo justamente la vejiga, en este caso, haciendo de que el contenido que se tenía que almacenar la orina sea mínimo. Apenas va llenando, el paciente ya tiene justamente la sensación de que debería, al baño va y hace poca cantidad, luego vuelve, otra vez se llena, va, vuelve a hacer. Entonces presenta esa polaquia que hay que investigar. En lo que sería en un estudio de análisis imagenológico, la tomografía nos va a permitir ver justamente todo lo que es el crecimiento, y esto lo hemos visto en práctica. Si se recordarán, había un caso clínico donde había un crecimiento que invadía la musculatura, era un papiloma en este caso, este es el benigno cuando va creciendo hacia la luz. Cuando va a haber invasión a la musculatura, vamos a llegar a eso. Entonces, la mayoría bien son de bajo grado, hacia la luz, cuando no invade la musculatura, cuando el crecimiento es como este, aquí está. Cuando va a empezar a invadir. O sea, va a ser benigno el papiloma, carcinoma, el papilar invasivo ya tiene alto grado de malignidad. Los malignos son estos dos con una mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué? Primero, el plano es de difícil diagnóstico. Cuando este se toca, empieza a crecer.
El carcinoma plano invasivo, su nombre mismo lo indica, invade lo que va a ser la musculatura e incluso a los órganos o estructuras que estén vecinas. Al recto puede llegar, al sigmoides, en una mujer al útero. Entonces justamente ahí vamos viendo las 4 presentaciones que hay. El más frecuente ya lo veis, esta. ¿Bien? Hacia la luz, aquí está. Este es el que estaría normal. Y fíjate cómo este está creciendo hacia la luz, obstruyendo, cerrando justamente la función que cumple, que va a ser almacenar el líquido. Y lo especial que cuando son tarda en el diagnóstico, porque ya cuando aparecen los síntomas, ya es demasiado tarde, todavía está, pero para ¿cómo todavía se puede diagnosticar tempranamente? Depende mucho, ya que, como lo has mencionado, por lo general, la aparición de la clínica ya se desarrolla cuando ya está presente, cuando ya incluso ya tiene lo que son las metástasis. A veces incluso llega a afectar a otros sistemas, a otras estructuras, antes que al propio. Eso lo vamos a ver en el testículo, por ejemplo. Por lo general, la forma como se va llegando al diagnóstico son las presentaciones que a un inicio va a presentar con trastornos urinarios. Si hemos dicho que provoca esto, que va a ocluir la luz, que ocupa el espacio donde se almacena la orina, el paciente no va a presentar ni escozor y solamente tiene por aquí uno. Si el paciente a cada rato va al baño, a veces no le va a llamar la atención, a veces sí. A veces cuando ríe va a empezar justamente a orinarse, y eso pasa pensando que es una incontinencia. Entonces hay que investigar. Una vez que investigas, la mejor forma sería que le puedas pedir una tomografía y que lo puedas tener en ese momento. El costo es el problema para ver justamente qué hay con él. En este caso no hay, hasta los marcadores genéticos que hemos mencionado, no, aquí en Bolivia, por ejemplo, no lo hay. Y tampoco tiene un costo bajo, son costos muy elevados, los cuales te puede solamente ayudar a orientarte en el diagnóstico. El que te va a dar un diagnóstico definitivo para ver si es maligno o no, para sobre todo ver cuál de estos tipos es la biopsia. Solamente que al ser una biopsia y realizar justamente en un carcinoma plano, estás complicando más el trabajo. Tiene su riesgo. El diagnóstico no es tan sencillo, es difícil. Lo único que nos menciona es la forma de presentación, cuál es el más frecuente que se va a presentar de los 4 tipos. Eso es lo único que vamos a ver. Bien, hay uno que es el papiloma invertido, en el cual la luz que debería, o sea, el crecimiento hacia la luz, se va a ir justamente a lo que va a ser la parte muscular. En este caso los cordones anatomóticos, y está constituido por eso lo que hay. Y esta se va a macular mediante lo que es la restricción. Es lo mismo, solamente fíjense acá, aquí estaría lo que era la lesión, que esto crecía hacia la luz, el otro lo que va a crecer es acá, hacia afuera. Y lo que se haría es hacer una investigación, porque sigue siendo un papiloma, sigue siendo benigno, entonces ese es el invertido. Ya las neoplasias como tal, en este caso, las pluroteliales de bajo potencial maligno, conocido como las NUT, que también lo vamos a ver esto a nivel de lo que es el caso de cervix, vamos a hablar de bajo y de alta potencialidad. Cuando hablamos de bajo, los tamaños pueden variar, presentan una presentación en relación a la figura macroscópica, y en todo caso ya son raras las presentaciones, no es como una verruga, es totalmente diferente la forma como se puede estar, incluso se ulcera, ahí se puede llegar a observar. En la cistoscopía, bien, son más grandes que los papilomas, no hay distinción entre seres alto grado, bajo grado, pueden visibilidad, tú los quitas y vuelves a crecer. No se asocia a invasión, eso es lo bueno, por eso es de bajo potencial de malignidad, porque si se asociarían a invasión, entonces sería de alto grado. Al ser de bajo grado significa que no va a hacer la invasión a otras estructuras, ni a los ganglios linfáticos, ni a lo que es la misma. Rara vez se asocian como tumores de alto grado. Por lo general, tú los quitas, vuelven a salir y siguen siendo de bajo grado. En muy pocos casos se han observado que tú los quitas y salen más agresivos, incluso invadiendo estructuras especiales. Dentro de lo que es la forma, hay que ver que van a tener una polaridad mayor, hay una cipia nuclear. Ya hemos hablado que puede visibilidad, a veces invaden, a veces no. 10% incluso sí son invasivos.
Ya las neoplasias, el de alto grado, bueno, el de alto grado va a tener uniones imperfectas, sus núcleos son hipercromáticos, hay una desorganización o pérdida de la polaridad, hay miles de estructuras que no son propias, las figuras son atípicas, son mitóticas, hay tendencia a invadir músculos sobre todo, hasta un 80%, y son potencialmente metastáticos. Este era el que teníamos en el caso clínico, donde llegaba a invadir hasta la musculatura e incluso llega a afectar a las estructuras distintas. El carcinoma in situ o el uroterial plano no invasivo, dentro de esto vamos a ver que hay una tipia, va a haber un engrosamiento, ¿sí? Es justamente por el espesor que podemos observar, con una diseminación de células malignas hacia lo que va a ser la parte de la orina que va a estar presente, y en la característica macro hay una zona de enriquecimiento con una irritación tematosa que va a presentar a nivel de lo que es la mucosa. Dentro de esto, miren, sin tratamiento, el 50-70% puede progresar a un cáncer invasivo. Entonces, ahí vamos viendo la dificultad. Entonces, ¿cuáles son? En base a la profundidad, van a ver la clasificación de M, ya lo han debido ver en la anterior. T es en relación al tumor, lo que va a ser la parte del tamaño, M va a ser con metástasis y N son los ganglios. Y es justamente en base a eso lo que se ve. T1 como invasión a la lámina propia, T2 a la musculatura, T3 con lo que va a ser a la parte extravesical, T3B y T4 ya invaden las estructuras vecinas. En este caso el recto va a ser el varón, en la mujer lo que es el útero. Ahí podemos ver, miren cómo ya es un carcinoma, en este caso uroterial invasivo, asociado a carcinoma papilar uroterial de alto grado, con invasión de la musculatura. Podemos ver que toda la parte muscular viene hacia la luz y también la parte muscular está justamente presente en esta neoplasia. Hay variantes con una citología no lineal y también lo que va a ser la nicotiperinoma y lo que va a ser la nicotiperinoma. Otros tumores que puedan presentar, el carcinoma epidermoide, que está en 3 a 7% de los casos de líquida, asociados a irritaciones o infecciones. En los desencadenantes, los más frecuentes hemos hablado que se debe justamente a, desde lo que es la genética y los factores como el cigarrillo. Pero también se asocian a irritaciones e infecciones crónicas. Si uno tiene una infección crónica de repetición, posteriormente puede desarrollar una neoplasia o un carcinoma epidermoide. Dentro de lo que serían los mixtos, es donde van a presentar invasivos, infiltrantes y ulcerados, donde se puede diferenciar la citología, que va a ser variable, y los adenocarcinomas, los que van a ser raros, idénticos a los que son presentes en el aparato digestivo. Los microcíticos se asocian al carcinoma uroterial, epidermoide o el adenocarcinoma. Los factores de riesgo ya lo hemos mencionado: cigarrillo, la parte de lo que son exposiciones a radiaciones industriales, infecciones por exposición, el uso de analgésicos a largo clásico, sobre todo, en este caso, los opioides, exposición a LP de ciclofamina y la exposición de irradiación. Todos estos son factores que se pueden asociar a una neoplasia clínica. El curso clínico varía. La presentación puede presentar desde lo que es la hematuria, que va a ser incómoda, o incluso con la disuria intermedia. Esto se puede justamente empezar a desarrollar incluso después de una resección, y algunos van a resolver con mayor grado. El pronóstico depende del estadio en el cual se van a encontrar, y es por eso que se menciona que el 98% de los pacientes pueden tener una supervivencia hasta los 10 años en los papilomas. En cambio, los carcinomas papilares de alto grado o de alta malignidad solamente pueden provocar la muerte hasta el 25% de los casos. El 50% van a ser invasivos, se representa con invasión muscular y con mal pronóstico a pesar del tratamiento. El tratamiento dependerá mucho, por lo general son resecciones más y radioterapias, entonces no lo vamos a ver. Dentro de lo que serían los mesenquimatosos, que del 5% igual tenemos benignos y malignos. Los benignos son los leiomiomas a nivel de la musculatura lisa, son masas aisladas, intramurales encapsuladas, con formas ovaladas, y el tratamiento va a ser químico. Los tamaños pueden variar. Solamente hay un crecimiento con la musculatura, no es como hacia la luz, como una lesión como las verrugas, por ejemplo. Lo que serían los leiomiomas, la musculatura es la que va creciendo. En cambio, los sarcomas
va a producir, el tamaño va a ser mayor a 10 centímetros, o una protrusión o una salida hacia la luz. ¿Listo? Y ahí está el sarcoma. ¿Qué puede provocar estos tumores? Bueno, van a provocar justamente estas lesiones una obstrucción con posibles efectos sobre los riñones. Al provocar la obstrucción, ¿qué va a pasar? La orina se va a quedar desde lo que son los uréteres que van a hacer, se van a dilatar debido a la uretra que hemos visto por obstrucción, y luego llega a afectar al riñón con lo que sería la hidrofilosis. Entonces vamos viendo que justamente puede provocar esto y cuáles serían las consecuencias, desde lo que son la estenosis uretral, las fibrosis, los tumores, que pueden ser benignos o malignos, con una invasión a la parte de los esófagos. Listo, nos vamos a lo que es uretra. En uretra vamos a hablar de inflamación y los tumores igual. En la inflamación se dice a las sobrevivientes gonocócicas y no gonocócicas, solamente esa es la presentación que tiene. Dentro de la que sería la gonocócica, por el gen, el gonocócico. La no gonocócica está provocada por otro, incluso la E. coli, otros microorganismos como por ejemplo la clamidia, que es la causa más frecuente de hepatitis no gonocócica, va a ser justamente la clamidia. Luego está el micoplasma, las trichomonas y el virus de otras siglas que pueden estar presentes en la no gonocócica. La gonocócica, no hay un diferencia. La inflamación van a ser parte o se compone incluso del síndrome de Richter, en el cual va a haber una uretritis justamente con una artritis conjuntival más una uretritis. ¿Cuál es la manifestación clínica? Secreción uretral, disuria, dolor al orinar. A la exploración, cuando se va justamente a realizar lo que va a ser la parte de escribirse, a tener la secreción purulenta, o una afección uretral, dolor local, prurito y colativo. Esa es la manifestación clínica. En lo que sería el laboratorio, bueno, vamos a poder ver con ese protis, se hace justamente lo que va a ser las pruebas de Gram, donde podemos ver si va a ser positivo para Neisseria gonorrhoeae. Si es positivo el diagnóstico, Neisseria gonorrhoeae. Si es negativo, hemos visto que el agente más causal va a ser la clamidia, el más común. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Secreción uretral mucopurulenta del examen físico, donde esté presente más o igual a 5 leucocitos por cálculo. Eso es lo que tenemos que ver. La prueba de esterasa leucocitaria va a ser positivo cuando la presión va a haber mayor o igual a 10 leucocitos por cálculo. El tratamiento actualmente se está utilizando mucho lo que sería la cefixima, 400 miligramos. Dosis única, aunque ellos ya se están modificando, les están dando 2 veces al día. Y lo que sería la ceftriaxona, ¿no? La citromicina de igual forma, pero la citromicina se utiliza más en la no gonocócica. Entonces, vos, la línea, es donde vamos a utilizar. De los tumores, vamos a ver que va a estar presente lo que es la colúncula uretral, que va a estar con más biofrecuencia, o es justamente la afección de las mujeres en una edad mayor, que se debe por lesiones inflamatorias. Y estas van a estar recubiertas con mucosa intacta, pero va a ser muy fiable por algunos traumatismos que se vayan a provocar. Otro sería la enfermedad de Peyronie, afectando a una edad madura, sobre todo con lo que sería la afección a nivel de lo que es justamente toda la parte de una afección espontánea, el 50% de las casos. Dentro de lo que va a ser el otro tumor, va a ser el carcinoma uretral primario. Esta va a ser una lesión infrecuente. Esos tumores surgen de la uretra proximal, tendiendo a mostrarse diferenciaciones ureteriales. Las lesiones, sobre todo, son la parte distal, con carcinomas epidermoides, que van a ser más profundos y aparecen sobre todo en lo que son el sexo femenino. De esto entramos ya a genitales. Vamos a empezar por genitales masculinos. De igual forma, tenemos que ver malformaciones, infecciones y luego en relación a lo que es el pene, cuál va a ser la parte de la malformación, lo hemos visto igual en la práctica, lo que sería la hipospadia y la epispadia. Se llama hipospadia a la presentación de ese meastro uretral que va a estar justamente por debajo, o en lo que sería la parte ventral del pene, y ya se ha dicho que sería la parte inferior. A eso es hipospadia. Y epispadia será la que se va a encontrar con la parte superior. Algo muy importante es que esto se asocia a la utilización de estrógenos y prostágenos durante el embarazo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué etapa del embarazo saben que se utilizan los estrógenos y los prostágenos? O
en qué etapa, en qué trimestre se los utiliza más? ¿Han escuchado hablar de la amenaza de aborto? Otra cosa es el aborto y otra cosa es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto normalmente en el primer trimestre, como va a provocar solamente dolor sin hemorragia, y ahí es donde se va a dar lo que es la utilización de los estrógenos y la progesterona, que la progesterona tiene una función para que se pueda, se ayuda en la implantación, es decir, ayuda bastante. Sobre todo se utiliza en pacientes con antecedentes de aborto, 1 o 2, en los cuales sí se da como tratamiento, y la utilización de esa progesterona entonces se vuelve un factor desencadenante para la malformación de la hidrostasia. ¿Qué es lo que está haciendo esta malformación? Está dándole características femeninas, porque está cortando el feto. Porque el meato donde debería encontrarse que es acá, como corta justamente la distancia. Esa es la alteración que justamente se da. Muy bien. Ya hemos visto la hidrospadia. El cuadro clínico, primero que va a ser fácil el diagnóstico, ya que hemos dicho que en los recién nacidos nosotros revisamos lo que sería la evaluación de un examen físico y vamos a ver el meato. Dentro de este meato vemos justamente si va a estar presente o no, y si no estaría presente, buscamos en lo que sería el dorso o lo que va a ser la parte ventral. Encontrándolo en la parte ventral, se va a encontrar acá. Ahora, si está cortando, ¿qué consecuencia de qué puede ser? Esterilidad e infección urinaria. Esas son como consecuencias o complicaciones de lo que va a ser su cuadro clínico. El tratamiento es quirúrgico, que se puede hacer cuando ya no tenga una edad como 5 años, o sea, más adelante, no necesariamente en el momento, recién nacido. Se puede esperar y se puede realizar la cirugía cuando ya tenga una edad, pueda resistir incluso a lo que sería la anestesia. Entonces ya vamos viendo. No se olviden que, sobre todo lo que menciona en base a lo que es una característica de expresión de feminización, ¿a qué se debía? ¿Cuál era la consecuencia? Se daba justamente por la utilización de progesterona. Eso es lo que se daba. La mamá utiliza para la implantación y esto puede provocar entonces esa alteración en su formación y obviamente algunos lo asemejan con lo que sería justamente el síndrome andrógeno supraorbital, lo cual hace que tenga características femeninas, pero no se debe hacer, entonces es el diagnóstico diferencial y lo que hay que hacer es averiguar. Caso contrario, si no hay el antecedente de la utilización de esto, ahí sí podríamos estar hablando de lo que va a ser justamente la parte de este síndrome androgénico, lo cual hace que el paciente tenga características femeninas. Aquí solamente es una malformación. O sea, lo que pasa es, depende, mira, normalmente cuando se presentan los niños se da por ese antecedente y eso es una malformación por la utilización de estos estrógenos. Ahora hay otro, tú sabes que hay los síndromes sobre todo, donde sí, sobre todo lo que es una característica femenina, o sea que da genitales femeninos pero con expresión masculina. Esa es otra cosa. Esto solamente es una malformación donde te dice que tienes que tomarlo como un diagnóstico diferencial. Y lo que te da la clave es el antecedente. La madre te tiene que decir que durante el embarazo ha tenido tal vez amenazas de aborto donde le han recomendado estrógenos. Y normalmente lo utilizan en el primer trimestre y ahí está la diferencia. No tiene nada que ver con el otro, ya que el otro es un problema hormonal. Y es justamente una alteración genética. Esta es una malformación. Es muy diferente. Solamente tengo como un diagnóstico diferencial cuando tengo especificación. Nada más. La epispalia va a ser cuando va a estar justamente en la parte superior, ya hemos hablado de esto igual, es lo mismo, el mismo cuadro, ¿no? Que el otro, dentro de lo que sería la parte de la incontinencia, asociada a infecciones urinarias, por lo general no producen dolor, porque dense cuenta que está todo bien, solamente que está en otro lado. Ahora, imagínense, en relación a lo que es la parte de orinar, o sea, la molestia que tienen principalmente es en relación a la micción. Los niños, por ejemplo, que van a tener, se van a orinar, y no es que ellos no puedan orinar. El problema es que el meato, como debería ir el chorro de la orina, se va directamente por abajo, cuando es la microspalia, y cuando es la epispalia, se va a ir hacia el abdomen. O sea, la orina sale y sale hacia lo que sería, en este caso, la vaginita.
Porque si aquí era la presentación, está aquí arriba. Y de aquí va a salir, y va a ir justamente hacia abajo. Entonces, es más un problema. Ha habido solamente un caso, pero no aquí, sino que han hablado, donde han hecho una reconstrucción, porque querían mostrar un bypass, estaban hablando de cómo se encontraba, donde el paciente tenía 45 años, no le traía ningún problema. ¿Saben cuál era el problema? Que ella tenía hijos, y no podía. Obviamente consecuencia de esterilidad, pero más que consecuencia de esterilidad no se debe a que incluso los espermatozoides no estén bien desarrollados, sino que el problema es que existe justamente lo que es un canal y la parte anatómica del pene es justamente el órgano de la copulación y la reproducción. Al estar ese meato, porque el meato de la uretra, ¿qué función cumple? Eliminar la orina y la eyaculación, esa también es su función. Al estar por otra, en este caso si lo vimos acá, al encontrarse por debajo la eyaculación va a ser anterior, haciendo de que no pueda justamente dar lo que se ve. Entonces, se puede hacer la restauración. Como les había mencionado, la parte de lo que es la manifestación, casi no hay esa alteración del dolor, sino que más se debe por los problemas o trastornos en la adicción que presenta. A ningún papá le va a gustar que su niño se vaya a unos neuronas, entonces van a hacer lo que es una restauración quirúrgica. Ahora, si esto pasa desapercibido, obviamente, en una edad adulta, sus complicaciones siguen siendo infecciones urinarias y sigue siendo la esterilidad, pero a consecuencia de una variación de la hormona, que obviamente tiene un tratamiento quirúrgico. Otra malformación ya se debe con lo que es el glande, con la fimosis. La fimosis es el cierre del prepucio, aquí estaría lo que sería la parte de la. Hay tipos incluso de fimosis que presentan, y esto igual es una malformación en el desarrollo. Que normalmente, por ejemplo, los judíos hacen la circuncisión justamente para evitar este problema. Y esto es algo que tiene su razón de ser. La verdad, la parte de lo que es el prepucio cumple una función de protección y obviamente en lo que son las partes de lo que va a ser la copulación también tiene una relación sensitiva, el cual ahí uno facilita o favorece. Esa es justamente su función. El retirar justamente lo que es la parte de la copulación pierde la sensibilidad, una consecuencia. Segundo, protege de microorganismos, protege justamente del pene. El problema es que por dentro se encuentran glándulas, igual como toda la piel se encuentran glándulas sebáceas, las cuales justamente van a llenar, se conoce como el esmegma, que justamente está por dentro, que va a tener lo que es una proliferación o un crecimiento de microorganismos. Lo que pasó es que obviamente puede llegar a provocar infecciones no en ellos, sino en la pareja. Por eso se dice por higiene para lo que se ve esa pareja, es justamente se retira esta parte ya que no permite lo que es, se asocia a lo que sería la parte de infecciones. Aparte que cuando se daba la fimosis, obviamente había una estrechez, lo cual cerraba la parte del meato, haciendo de que se asocien en el sexo masculino a infecciones urinarias e incluso en relación en el acto del coito se provocaban lesiones, había desgarros, fisuras, que obviamente es un problema. Esto es lo que se hace y se recomienda. Ustedes van a ver a todos los recién nacidos, así que cuando sean varones van a revisar si hay fimosis o no. Con delicadeza se va justamente retirando, haciendo para poder ver lo que es la parte del glande. En caso de haber dificultad, tienen que indicar a la madre que en cada baño que se realiza le hagan como unos masajitos. Es la forma como se realiza. Le va a realizar como unos masajitos para que pueda retraerse y evitar de que tenga ese tipo. Se hace hasta lo que va a ser el baño. Ahí es donde algunas mamás lo hacen de una forma más brusca, los traen los niños con heridas y luego también es un poco de infección. Por lo general puede ser un tratamiento quirúrgico. Entonces, interviene con lo que sería la parte de higiene, hay acumulación de secreciones, el esquema que hemos mencionado, bueno, y obviamente, miren, ese desarrollo de infecciones secundarias por su presentación de lo que va a estar cerrado, posiblemente más adelante pueda ser un poco para un cáncer. Entonces,
también, ya hemos hablado de que irritaciones e infecciones, cuando son crónicas a la larga, pueden llevar a la formación. En la clínica que va a haber edema, eritema, hipersensibilidad o dolor, y también va a haber lo que es una secreción purulenta que se debe a una secreción por una infección. La infección inicialmente debe tratarse con medicamentos antiinflamatorios, y aquí habla de amplio espectro. ¿Cómo se llama la inflamación? La palabra pues. ¿Dónde está la inflamación? Lo que es la parte del plan de la transfusión, causada por diferentes microorganismos, desde lo que es la cándida, la gardnerella y algunas bacterias próximas que van a prácticamente todo. Esa inflamación se debe como consecuencia de una mala higiene, ¿sí? Una mala higiene que se va a dar. Obviamente el tratamiento va a ser así, terapia. En la clínica va a haber dolor, va a haber eritema, ahí está el proceso de eritema, va a haber lo que es justamente la parte del edema, con erupciones que van a estar alrededor, y que obviamente después van a tener lo que es el fluido y el ardor. Y obviamente el tratamiento va a ser entonces antibiótico. De aquí avanzamos a lo que sería ya los tumores. En los tumores vamos a empezar con el tumor pulmonar, provocados por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano nos habla de que el sexo masculino es justamente como el transmisor, ya que dentro de la mayor frecuencia para que se pueda desarrollar este virus o este papiloma combinado son el virus del papiloma 6 y 11 en el varón. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta. El 6 tiene mayor grado y el 11 en menor frecuencia. Relacionado con esa apertura común a nivel de los genitales, en una superficie mucocutánea húmeda, sobre todo con una prevalencia o aparición entre los 20 a los 28 años. Dentro de lo que es la parte de la morfología, que va a presentar el engrosamiento epitelial, que ahí vamos viendo el engrosamiento epitelial de la epidermis subyacentes con acantosis y con colistosis. ¿Sí? El tratamiento, como hay cremas, hay todo, pero el tratamiento efectivo para la desaparición de esto es la crioterapia, el congelar con frío o el quemar con frío, perdón, y también con lo que es la terapia con láser para poder luego aplicar lo que son los tópicos para lo que sería la inflamación. Listo, de esto pasamos ya a los tumores malignos. Dentro de los tumores hay dos. Vamos a ver lo que son los carcinomas. Hay dos lesiones que vamos a poder diferenciarlas en estos carcinomas. Uno va a ser la enfermedad de Bowen y otro es la papulosis bovinoide. La enfermedad de Bowen se presenta tanto en hombres y mujeres, pero arriba de los 35 años. El otro hemos dicho que su presentación está de que se llama, está entre los 20 hasta los 20. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia de cada año. En los varones tiende a afectar la piel del cuerpo del pene y el escroto. En cambio, el condiloma afecta lo que es el glande. Este está más a nivel del cuerpo y a nivel del escroto. Dentro de lo que sería la parte de la presentación, podemos ver que presenta una coloración rojo brillante, con que son como placas aisladas o múltiples incluso, interpeladas, y vamos a ver que van a presentar lo que es la hiperkeratosis, que se va a dar justamente por la proliferación. La papulosis bovinoide, a diferencia del otro, y el color, si el otro era rojizo, este podemos ver que son justamente marrón rojizo, incluso medio plateados es el demás. Característica, y está relacionado sobre todo con el virus del papiloma humano número 16. ¿Es eso agente en este caso? ¿Listo? Eso tienen que recordar. Los agentes sí van a entrar en el examen, es muy importante que sepan para el condiloma cuál es, para la papulosis cuál es. Ya la afección del carcinoma. Bueno, si hemos visto ya lo que son las papulosis, son tumores frecuentes, vámonos a los que van a ser invasivos. Los otros eran in situ y ahora estos son los invasivos. En este caso sería los carcinomas van a justamente presentarse. Miren cómo son las lesiones. O sea, es fácil poder diagnosticarlo porque una neoplasia maligna va justamente a presentar un crecimiento irregular, asimétrico, dismórfico, es la forma como se describe. Miren cómo es esa lesión. O sea, esa lesión no presenta, a diferencia de estas otras,
podemos ver justamente la lesión justamente que presenta, no es ulcerada, no presenta dolor. En cambio esto, miren, ya presenta lo que es la ulceración, presenta mucho dolor y podemos ver justamente que tiene forma o aspecto de coliflor incluso dentro de la superficie. En las características clínicas que vamos a ir mencionando, dentro de esto, algunas pueden ser siendo dolorosas, pero llega a tener la presentación de la metástasis de los ganglios inguinales. Les había mencionado algo muy importante, que era justamente que en lo que son las neoplasias hay dos tipos de diseminación o metástasis: la vía hematógena y los ganglios linfáticos, o la vía linfática. En la metástasis que realiza el carcinoma del pene, en este caso, lo va a hacer a través de la vía linfática con los ganglios linfáticos inguinales. Ahí va a llegar, de los ganglios linfáticos inguinales asciende a los ganglios aórticos. Tienen que recordar la parte de la vía, o sea, cumple la misma estructura de vía hacia lo que son los vasos, llegando hasta lo que serían los aórticos. Tiene una supervivencia de 5 años de las lesiones que van a ser localizadas. Y las metástasis, ya hemos hablado, son ganglios linfáticos con una supervivencia de 5 años del 27%. Nada más, eso sería lo que es. Nos vamos a la parte del testículo. No vamos a ver el caso, este caso ya es de una criptorquidia. Y vámonos con lo que sería la malformación congénita del testículo. Por la falta de descenso se llama criptorquidia. Entonces eso es justamente lo que tenemos que recordar. Se da, miren, en recién nacidos hasta el 6%, incluso tiene una presentación de 1% al año. La forma más frecuente de aparición es que solamente uno no desciende, unilateral. ¿Bien? ¿Y cuál es el que no va a descender? El que mayormente no desciende es el lado derecho, por lo general. Su frecuencia, dice, miren, se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se va a quedar? En el conducto o en el canal inguinal, ahí es donde se queda. Y luego está superior incluso a lo que sería la parte del testículo. Y esa sería la criptorquidia. En la criptorquidia, esta malformación por el no descenso del testículo, lo que va a presentar a nivel de la microscopía es la atrofia. En la atrofia, ¿qué va a haber? Hialinización, en la parte de la hialinización, el engrosamiento, aparte de ese engrosamiento, aquí es a ver que es la parte del engrosamiento del estroma, y va a haber justamente acá. Aquí hay célula, no hay célula, no hay vacío, y eso son justamente escasas células germinales. Y eso se puede ir observando con ausencia de la espermatogénesis, por la atrofia causada justamente en la criptorquidia. ¿Cuáles son sus repercusiones? La esterilidad, traumatismo de apretamiento, hernia inguinal, y no se olviden esto: el antecedente de criptorquidia tiene riesgo de cáncer testicular. Eso es muy importante tener en cuenta, ya que normalmente los pacientes nos van justamente, van a llegar así con ese antecedente, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para el desarrollo de ese cáncer. Ya hemos hablado de lo que provoca la atrofia con esa esclerosis, la no presencia de espermatozoides, etcétera, que va a tener. Entonces, ya vamos a ver esto. ¿Qué es lo que podríamos encontrar aparte de la esfera y del engrosamiento de la linfaticia? Vamos a ver que en esa atrofia testicular, los túbulos seminíferos que estaban engrosados en la membrana que hemos mencionado, estaba la ausencia de células germinales. Nunca lo vimos. No hay células germinales, y lo que va a poderse observar es que va a haber una hiperplasia de las células de Leydig. Vámonos a lo que es la otra estructura que le continúa a lo que es la parte del testículo, el epidídimo. La inflamación va a ser la epididimitis, y esta se relaciona con la cistitis y lo que es la urotitis. En otras palabras, muy pocas veces va a estar presente en la estructura como tal. Por lo general se acompaña. En otras palabras, si hay una uretritis, también va a haber una epididimitis, o una cistitis, va a haber cistitis, uretritis y a veces hasta epididimitis. ¿A qué se debe? Con la relación. ¿Cuál es la relación? La epididimitis, ¿con qué se va a continuar? ¿Con qué se continúa? Después del epidídimo que viene por acá, hasta su cola, hay una estructura que continúa hasta lo que es la uretra, hasta las vesículas seminales. ¿Cómo se llama esa estructura anatómica? Por donde viajan los espermatozoides. Porque no se olviden que los espermatozoides van de lo que va a ser del testículo, van por el epídimo, van por un conducto, llegan hasta las vesículas seminales, y luego en la próstata
ahí justamente con el líquido prostático se forma completo lo que es el líquido seminal. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto seminal. ¿Ah? Varones, ¿cómo se llaman sus conductos? Conducto deferente. Bueno, en los niños y en los varones, el microorganismo más común para la infección urinaria en las mujeres es la E. coli. Lo mismo para el varón, la E. coli también, pero no es tan frecuente en la infección del sexo masculino. Y si se diera la infección, primero nos va a dar uretritis. Luego, por esa vía, el germen no selecciona, no dice yo me quiero el recto, el germen va, prolifera y va a llegar hasta lo que sería el epidemio. Puede llegar hasta E. coli, puede llegar a negativos, pseudomonas, el más frecuente es el E. coli, y hay uretritis, epidemitis y cistitis. Entonces, la presentación clínica es de las tres. ¿Bien? Eso no debe olvidarse, que por lo general, obviamente nuestro diagnóstico se basa más en la estructura más comprometida, o la mayor estructura comprometida, que en este caso va a ser la vejiga. Y ahí el diagnóstico va a ser más la cistitis, pero si el mismo germen que identificamos en la vejiga, tenemos que sobreentender que está en la uretra y que también está hasta llegar al pulmón. Hay algo que sí nos puede mencionar, miren, también está la miseria de la clamilla, en la clínica. En lo que era la cistitis hemos dicho que no había fiebre, pero miren cómo en la epidemitis sí había fiebre. Ahí está algo que puede confundir con lo que es, sobre todo, la infección o la pielonefritis. En el sexo masculino, tanto en lo que era el femenino, que hemos dicho que la fiebre era característica de la pielonefritis, ¿verdad? En cambio, en la peritonitis sí hay fiebre, en la cistitis no, pero en la epidemitis sí hay fiebre. Y algo que también se puede encontrar es la secreción o la supuración uretral. Entonces va a haber justamente salida de secreción por lo que es la orina. En la morfología, ¿cómo va a haber? Va a haber infiltrado, edema, congestión, neutrófilos por la presencia de la infección bacteriana y los linfocitos que también pueden estar presentes. La orquitis granulomatosa, ¿cómo se llama a la inflamación de la apéndice? Apendicitis. De la glándula mamaria, va mastitis. De la, en este caso, de la uretra y del testículo. ¿Cuál es? Testiculitis, ¿está bien? Orquitis, ya, en ese caso, orquitis. Las enfermedades granulomatosas que se van a desarrollar justamente no solamente afectan a nivel de lo que es, en este caso, el testículo. Una enfermedad granulomatosa va a desencadenar una reacción inflamatoria crónica y que justamente puede llegar a afectar a nivel de lo que sería el testículo, y miren cómo va a haber un aumento del volumen muy doloroso, o puede ser que solamente esté aumentado el volumen y no presente dolor. El inicio súbito puede tener fiebre, y dentro de lo que sería la histología, los granulomas van a estar justamente en los conductos espermáticos, ¿no? Entonces eso es la orquitis granulomatosa. ¿A qué se debe? Las enfermedades granulomatosas, van a escuchar en varios lugares enfermedades granulomatosas que se deben a respuestas autoinmunes por el producto, sobre todo aquí del esperma, que van a ser justamente desintegradas. Es una respuesta inmunitaria. Entonces es una enfermedad granulomatosa. Los principales, otras inflamaciones que pueden desarrollar a orquitis, la parotiditis, la gonorrea, la tuberculosis y la sífilis. Todas estas van a llegar al testículo a través del epídimo, de las estructuras que hemos mencionado, provocando, miren, en la parotiditis se asocia al 90% de los casos. En la gonorrea, por justamente las vesículas, como va a llegar al epídimo, y luego del epídimo va a llegar a lo que es el testículo. En la tuberculosis comienza desde el epídimo y luego se disemina los testículos. Y la sífilis lo mismo, llega a afectar a los testículos. Es una afinidad de estas otras patologías infecciosas de agentes tanto, en este caso, bacterianos, virales, que van a justamente a acompañarse con la presentación de orquitis. Otro problema a nivel de lo que ya es el testículo es la torsión de los vasos que van a dar lo que son los nutrientes, la oxigenación,
que va a ser justamente la torsión testicular. ¿No? Esto puede tener incluso una presentación dentro de una vida intrauterina o neonatal y como podemos ver rápidamente, pues hay que justamente manejarlo una urgencia, de una forma urgente, en el adulto, sobre todo en la edad adolescente, ya que puede provocar bien un dolor intenso, una penetración, el enrojecimiento, un dolor abdominal agudo, llegando a asociarse con náuseas y vómitos, los efectos renales. ¿Y esto a qué se puede? Traumatismos que se asocian a lo que es un cuadro de torsión. Ahí está la torsión. Cuando no se maneja este cuadro de forma inmediata, miren cómo todo el testículo más los vasos están impactados. Entonces, ahí lo que hay que hacer es una conquistectomía, hay que sacar porque ya no recuperamos. Hay algo que hay muerte del tejido testicular en este caso y que ya va a estar mejor. El diagnóstico diferencial de la torsión es un dolor sordo. Una vez pues comentaron a manera de una experiencia, normalmente el mecanismo del trauma. ¿Y quiénes van a ser más frecuentes ese tipo de lesión? Puede ser cuando había otros juegos donde el deporte de fútbol se pateaba, los ciclistas cuando están justamente cayendo, entonces puede llegarse a provocar un traumatismo donde pueda darse una torsión. Otros que mencionan son, por ejemplo, las inflamaciones asociadas, pero traumatismo es lo que más se ha podido observar. Y el dolor, obviamente, es un dolor muy alto. El paciente no tolera, se acompaña de fiebre, se acompaña de náuseas y vómitos, y hay que manejarlo de forma rápida. Miren que el pronóstico, si no se va justamente a recuperar, a distorsionar hasta las 24 horas, ya hay una necrosis. Entonces, ahí vamos. A los que dicen los que están en el fútbol, son generalmente tienen más riesgo de ser infértiles. Si se mueve el testículo, ya no hay que hacer compromisos con los procesos. No solamente eso. El testículo, ¿qué función cumple? También es un órgano endocrino. ¿Sabían? ¿Qué produce? La testosterona. Entonces, esa testosterona nos da las características secundarias. Da la voz gruesa, la parte de la piel, también lo que sería para la participación de formación de proteínas, etc. Aparte de esas funciones, con esto, uno es esterilidad y otro es feminización. Eso también lo veo. Cuando se da justamente esta torsión y no recuperar. Si no recuperas, chao. Chao, no dices. Obviamente hay dos estructuras, una se afectará y lo que vas a sentir en este caso sí es uno. Porque miren en los tumores. El lipoma es justamente un tumor benigno del tejido adiposo. El lipoma es del tejido adiposo. Pero el lipoma está presente en lo que es justamente la parte del cordón espermático, donde todas esas estructuras que están en el diferente de los vasos están rodeando del tejido adiposo, llegando a lo que sería la bolsa escrotal, envolviendo al testículo. Ahí está bien un testículo con bastante tejido adiposo, y este tumor es solamente del tejido adiposo, que se conoce como lipoma, que obviamente lo que está provocando dentro de esa bolsa es justamente una obstrucción, o sea, una masa que obstruye y que provoca dolor, que a veces puede confundir con los tumores más frecuentes. Uno es este tumor a nivel del cordón espermático, el lipoma, es una lesión más frecuente. Una masa de tejido adiposo centroperitoneo. ¿Qué es el problema? El lipoma, por lo general, en las mujeres, la presentación es más en extremidades, donde les parece aquí una bolita, es un lipoma. Si ustedes lo mueven, es blando, entonces eso se puede extirpar quirúrgicamente. En los varones es más frecuente en la espalda, a nivel de lo que es el cuello, también lo que es el brazo, ahí aparece como una lesión. ¿A qué se debe? Es una acumulación de tejido adiposo, que es un error en la acumulación genética, no es otra consecuencia como tal. Pero en este caso puede provocar una obstrucción del testículo y obviamente provoca mucho dolor, una masa, y esto hay que extirpar. Y cuando lo extirpas, es una lesión benigna que solamente sacas del lugar afectado, que puede ser del derecho, del izquierdo, solamente sacarías ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ya con lo que serían los... Acá está. ¿Cuál sería ya con otra infección o otro tumor antes de ver los factores? Con la clasificación como el más frecuente, que está relacionado con el seminoma.
El que le sigue después de esto es el seminoma. ¿Cuál es el problema con el seminoma? El seminoma es el tumor más frecuente en el adulto y dentro de esto, miren, pacientes de la tercera década de la vida, entonces es más frecuente desde los 25 hasta los 40, hasta los 35 años. Incluso desde los 30 mencionan que es la mayor frecuencia que se le da. ¿Cuál es el problema? Cuando se extirpa un testículo, a los 5 años parece muerto. Hay la recidiva del testículo. Y es igual que la glándula mamaria, porque Angelina Jolie se sacó las dos glándulas mamarias. Podría haberse sacado uno. Ahora viene el doctor de que los cánceres, sean grasosos, pues no se distinguen histológicamente. ¿No sé qué? Distinguen histológicamente. No es por eso. En la pregunta se asocia más por la diseminación o, en este caso, la recidiva. Los cánceres van a volver a presentarse. Y cuando se va a volver a presentar, se presenta más agresivo. Entonces, para presentarse más agresivo, lo mejor es quitar a toda esa estructura conectada. Por eso, por ejemplo, Angelina sacó las dos glándulas, porque podía haberse quitado una, pero ha preferido quitarse las dos, ya que habían dicho que a los 5 años podría volverse a presentar. Y lo mismo pasa aquí en la universidad. ¿Cómo haría distinguir ese linfoma y el seminoma? Ya, no, la histología. La histología, ahorita vamos a ver cuándo vamos a ver. Primero, en el linfoma, ¿qué es? ¿Qué estás viendo ahí? Grasa. En cambio, en el seminoma, el testículo es justamente el que tiene cambios morfológicos. Aquí, lo que está envolviendo al testículo es grasa, es tejido adiposo. Y el tejido adiposo está más grande que el testículo, lo está obstruyendo. Y eso es lo que provoca el dolor. Es lo que provoca justamente el dolor en su piel. Bien. El otro es otro benigno, antes de llegar al seminoma, el paratesticular, tumor más frecuente en el polígono mesotelial, con nódulos pequeños, sobre todo este afecta el paratesticular en el polo superior. Ahí está lo que serían las características. En esta parte, jóvenes, sobre todo cuando vean los reportes, porque para esto van a tener reportes, les va a decir que se encuentran nódulos en el polo superior, el diagnóstico paratesticular benigno. ¿Listo? Se basa por la presentación. Lo mismo por la edad. ¿Cuál es la mayor frecuencia de tumor de neoplasia en el sexo masculino? El seminoma es lo que más se presenta, sobre todo en una edad de 30 a 40, de 25 incluso tengo como referencia. Pero si tu paciente tiene 65 años, ¿qué tumor sería más frecuente que neoplasia? Que se esté empezando a desarrollar. Por la edad más avanzada ya son los carcinomas. Eso es lo que tenemos que ver. El paratesticular maligno, los liposarcomas, estos liposarcomas están presentes en los adultos, donde se localiza en el retroperitoneal, el crecimiento es lento. Miren, porque te dije más de la edad, más que todo en la séptima década de la vida. Entonces, a los 70 años, si se presentara ese crecimiento de masa, este de acá, ya no era un linfoma, porque el linfoma, como he dicho a qué edad, los linfomas van a ser más en lo que son los jóvenes, 20 años. En cambio, ya el liposarcoma es más a los 70 años. Ahí tienes dos diferencias de presentación. El rhabdomyosarcoma en niños, el maligno es en niños. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores que se asocian a las neoplasias? No solamente aquí, en todos, pero para la parte de testículos, el hecho de que nos digan que hay atrofia. El síndrome de Klinefelter, antecedentes familiares, historia personal, infecciones por VIH, atrofia testicular y la edad que con mayor frecuencia se desarrolla entre los 15 a 40 años. Dentro de esa clasificación vamos a ver que los más frecuentes son de células germinales hasta el 95%, los linfomas, metástasis del colon son el otro 5%. Dentro de esto los estadios, cuando hablamos de cómo se va a presentar, un estadio 1 cuando solamente se limita al testículo, como el epididymo o el cordón espermático. En 2 hay diseminación a ganglios retroperitoneales y en 3 ya hay metástasis por encima del diafragma. ¿Sí? Estadio 1, testículo. Estadio 2 hasta lo que es el diafragma, pero los ganglios linfáticos. Estadio 3 por arriba de los ganglios linfáticos, y ahí ya se imaginarán la metástasis que va justamente a eso. De las células germinales se va a dar justamente a los 15, hasta los 34 años, donde van a ser representados sobre todo como el tumor más frecuente, con un 50%. ¿Cuáles son? Vamos a ver lo que sería la característica. Dentro de lo que va a ser los tumores de las células germinales,
lo que va a haber, miren, un aumento del testículo, pero que no va a provocar dolor. Hay diseminación linfática y lo que va a presentar es que hay HCG, lactato desinhidrogenasa, aumentado dentro de lo que es sobre todo la parte de laboratorio. Entonces podemos pedir HCG, podemos pedir lactato desinhidrogenasa, que son enzimas las cuales van a estar elevadas. El tratamiento, la orbiectomía radical. Y aquí está lo que te decía. Orbiectomía radical lo sacas todo. ¿Listo? Podría decir parcial, lo sacaba, pero es radical, lo sacas todo. Dentro de este tumor, ¿cuáles son? El seminoma, es el tumor más frecuente, hasta el 50% de los casos, y queda en la tercera década de la vida, 30 años aproximadamente. También se presenta a los 25, 20 años. Sigue siendo, está muy cerca de esta presentación. El 70% de estos tumores del seminoma solamente afecta a lo que es el testículo o el estadio 1. El otro 30% es más agresivo. La metástasis que va a ser, aquí lo que me interesa que recuerden es la metástasis, eso tienen que saber. Cuando ustedes diagnostiquen o les lleguen ya casos reportados del diagnóstico de neoplasia, tienen que saber ese tumor, qué tipo de diseminación o metástasis puede realizar. Si la metástasis es por ganglios linfáticos, está bien, porque podemos todavía tratar. Pero si la metástasis es hematógena, rápidamente afecta al pulmón, afecta al hígado, riñón, a otras estructuras. En cambio, si es linfática, va a afectar puro ganglio linfático. Lo que vamos a hacer es extirpar los ganglios. 36% Miguel tienen metástasis al momento del diagnóstico. Esto es lo que tú dices. Y cuando ya se diagnostica, es cuando ya tienen metástasis. No hay algo que te va a llegar en una presentación anterior o de inicio, sino que la clínica, cómo va a ir creciendo, obviamente, a un inicio no provoca dolor. El crecimiento que se da es sin dolor. ¿Qué paciente va a venir a decirles, siento que crece mi testículo y no hay dolor? Cuando va a tener dolor, va a venir justamente a la parte de lo que es la consulta, lo cual va a llamar la atención, para lo que va a ser sobre todo la parte de su tratamiento. Ahí lo que se observa es el crecimiento de masas voluminosas, no atraviesan lo que es la túnica, eso es justamente una de las características del seminoma. Y dentro de lo que son las células grandes, redondeadas, periódicas y con los núcleos centrales. También lo que se va a tener es el seminoma espermatocítico con un tumor que va a ser frecuente, siendo entre el 1 al 2% de las neoplasias testiculares de células femeninas. Este se da a los 65 años, entonces afecta más a la sexta, séptima década de la vida. Tiene un crecimiento lento. Su pronóstico es excelente, el seminoma espermatocítico. Lo que carecen es de células linfocíticas y de glandulares, y también dentro de la población que va a presentar son células de mediano y de una cadena. Las células germinales no segmentosas, aquí vamos a hablar de lo que es el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario, como podemos observar, se va a dar sobre todo en lo que es la parte de los 20 a 30 años de edad. Las células crecen adoptando patrones alveolares o tubulares. ¿Qué significa eso? En la imagen, ¿cómo lo observan? Ahí está lo que es un testículo. ¿Cómo pueden describir? Si les dicen que tiene patrones alveolares o tubulares, ¿nada? ¿No les da una idea? Mira, les dicen que se desplaza todo el testículo. El carcinoma embrionario lo que hace es que pareciera que tuviera una forma quística en la ecografía. Y a nivel histológico, acá, lo que le da, miren, es un aspecto tubular, como si fuera de las células renales, se acuerdan de los túbulos. Miren, le da esa forma, le da una forma tubular, modificando su estructura, e incluso alveolar, como si fuera de los alveolos, la parte de lo que son sus capas, cápsulas que le van formando. Eso es justamente lo que se presenta en este carcinoma embrionario. Dentro de este carcinoma embrionario los bordes son más delimitados, son positivos dentro de lo que es la inmunohistoquímica para aceptar y hacer imprenta, que salen positivos, pero van a ser negativos para el centro. Entonces eso es justamente lo que menciona con marcadores histoquímicos. Otro, tumores del saco uterino. Se da sobre todo en menores de 3 años. Macroscópicamente son grandes, bien delimitados, compuestos sobre todo por una red de carácter vesicular. Lo que va a haber algo característico en el saco uterino es esto.
que van a ver los cuerpos de cierto daño. Eso es lo que es característico y listo, nada más. Entonces aquí están los cuerpos de cierto daño, donde justamente se va mostrando con las características histológicas dentro de lo que son tumores de corigenio. Ya lo que es la parte de los malignos, el coliocarcinoma. Miren, a nivel de los testículos, perdón, de las neoplasias testiculares, los malignos son menos frecuentes. El selenoma es el más frecuente, los otros lo serían, y el coliocarcinoma va a ser, en este caso, el menos frecuente, pero cuando se va a dar esto, miren, son nódulos palpables que sí se ven, rara vez van a superar los 5 centímetros, lo que va a haber es hemorragia y necrosis. Entonces, eso es justamente lo que va a llamar la atención. Va a contener dos tipos de células, el citocrofoblasto, que son grandes células multinucleadas con abundante citoplasma eosinofílico, y el citotrofoblasto, que estas van a ser células más regulares y que tienden sobre todo a tener un aspecto poligonal que van a ser diferenciados. El teratoma, dentro de esto, se presenta en cualquier edad, sobre todo en lo que es el varón postpuberal, donde se va a considerar maligno. Va a presentar hemorragia y necrosis, va a haber carcinoma, coliocarcinoma, o ambos incluso combinados en el teratoma. La lesión es mayor, son 5 a lo que son hasta 10 centímetros, formado por diferentes tejidos. Por eso se dice que es heterogéneo, que van a ser sólidos, va a haber cartílago, o incluso tienen aspecto quístico. Y ahí se ve toda una irregularidad. Hay lo que son quistes, hay lo que va a ser cartílagos, presente dentro de lo que es el teratoma. Dentro de lo que serían ya en este caso las neoplasias testiculares germinales, con esa mezcla habitual o mixtas que justamente van a presentar, se da en ese 60%, y vamos a tener al teratoma, que es tumor del saco vitelino, otro sería el uno con carcinoma embrionario y otro es el carcinoma embrionario con teratoma. O sea, puede haber ese tipo de presentaciones o combinaciones que se dan. ¿Cuáles son las características que nos va a llamar la atención dentro de la presentación clínica? Primero, que va creciendo de tamaño, que son indoloros en algunos casos. La biopsia es con el cual vamos a poder justamente llegar al diagnóstico. No se olviden de la diseminación, sobre todo que es por vía linfática. Algunos, sobre todo, quieren a desayunar los malignos, en este caso el coliocarcinoma, su diseminación mayor es hematógena. Cuando la diseminación de un tumor es por vía hematógena, afecta el pulmón, hígado, cerebro y huesos. Y aquí la supervivencia es menor a los años o a los 2 años, incluso menor a los 3 años. Cuando la diseminación es linfática, todavía tiene mayor supervivencia hasta 5 años. Y la afectación son a los ganglios paraórticos centroperiféricos. Esto no deben olvidar, porque esto es la metástasis de cómo se va a desarrollar. Puede ser por dos vías, o es linfática o es vía hematógena. Cuando se les habla de vía linfática, ganglios linfáticos, que estén cerca del estímulo. Cuando se les habla de vía hematógena, pulmón, hígado, hasta corazón puede estar afectado porque se debe justamente a lo que es los vasos sanguíneos. Bien, muy bien. Otro tipo de tumores que vamos a ver, en este caso, va a corresponder a los tumores de las células de Leydig. Es el más frecuente. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de esto? Con lo que son la parte de andrógenos, se piden justamente marcadores hormonales, los cuales estos van a estar elevados. Y miren que en la característica clínica, los varones tienen características femeninas, o van a tener justamente lo que va a ser la parte de un aspecto de feminización, con lo que es la ginecomastia. Las glándulas mamarias van a estar aumentadas, la piel va a ser más suave, y se debe justamente a andrógenos que van a estar aumentados en lo que es la parte de la verdad. En lo que es la histología, las células de Leydig van a tener un aspecto similar. Sobre todo van a ser grandes, redondas, poligonales, presentan citoplasma eosinofílico que van a estar con núcleos centrados y que van a ser redondos. Esa es su presentación. Otro tumor van a ser las de células receptores. Estos van a estar bien inscritos, el diámetro van a ser de 3 a 3.5, y dentro de lo que es la microscopía hay células con eosinófilos que van a ser pálidas. Dentro de su disposición también van a tener un aspecto tubular, sólido, que puede encontrar este patrón pseudocoronal o reticular. La tasa de tumor maligno de su presentación es del 10 a 22% con los tumores de las células receptoras. Hasta aquí vamos a ver. Luego en la práctica lo que vamos a trabajar va a ser sobre todo
por aspectos, por casos clínicos, que lo vamos a ir con cada uno. Y el día terminamos lo que es próstata, incluso ahí, que no nos falta mucho, solo nos faltaba de esta próstata. Y el día lunes empezamos con lo que es femenino. El examen es hasta el lunes terminaríamos femenino, el día jueves y viernes, como ustedes sus prácticas es jueves y viernes, ¿verdad? El examen de laboratorio va a ser a los que les toque jueves, el día jueves y a los que les toque viernes. Y el examen solamente va a entrar hasta antes del cáncer de cervix, porque la próxima semana vamos a ver infecciones de genitales femeninos, vamos a llegar hasta el y vamos hasta lo que va a ser justamente la parte de sí, hasta vulva no nos vamos a llegar porque no vamos a poder terminar lo que va a ser en este caso punto, y eso va a entrar para lo que sería el segundo caso. La presentación ya lo tienen, ¿verdad? ¿Cuál? Genitales femeninos.